nueva edición del conversatorio de nuestra Academia Diplomática y Consular. En el día de hoy se viste de lujo con la conferencista que tenemos, a la doctora Agatha Williams Springer, a quien, como ya bien ha indicado el doctor Spence, me ha tocado estudiarla durante una semana y media, más que el fin de semana, y obviamente el tiempo no me alcanzaría para comprender la amplitud de todas las gamas y ramas que ella ya ha explorado de la influencia, sobre todo de los afrodescendientes, en la construcción del Estado Nacional. La doctora Agatha es profesora titular de la Universidad de Panamá del Departamento de Historia. Es doctora de la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una maestría en Sociología del Desarrollo, un posgrado en Bases Teóricas de las Ciencias Sociales. Estos dos últimos títulos los obtuvo en el área ibérica de Madrid, España. Es egresada de la Universidad de Panamá como licenciada y profesora en Filosofía e Historia. Es investigadora asociada de la mujer en Panamá. Tiene una amplia trayectoria académica. Fue secretaria general de la Universidad de Panamá, un cargo que desempeñó con gran altura. Asimismo, ha sido subdirectora del Instituto Nacional de Cultura y directora de Patrimonio Histórico Nacional. Fue miembro del Comité Consultivo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y candidata a la rectoría de la Universidad de Panamá. En la infinidad de premios y reconocimientos que se ha hecho en su carrera, se le ha otorgado el Premio Nacional Clara González de Beringer por su lucha contra el racismo, la discriminación y las formas de xenofobia. También fue nombrada entre las 100 mujeres por la vida y la dignidad nacional. Su trabajo intelectual, como bien adelantaba en un inicio, muestra los empeños que han sido en gran parte su constante preparación como conferencista nacional e internacional sobre estudios de género, etnohistoria, negritud y racismo. Su trabajo se reconoce en los ámbitos nacional e internacionales, sino también junto al de muchos otros estudiosos, quienes han hecho esfuerzos por acercarse histórica y sociológicamente a los fundamentos de la sociedad panameña. Ahora sí, sin más, los dejo con nuestra invitada de lujo, la doctora Agatha. La audiencia es ahora suya. Bien, muy buenos días. Agradecemos a la Academia de la Cancillería esta oportunidad de compartir una serie de reflexiones con tan selecto auditorio. Este mes dedicado a la etnia afrodescendiente en Panamá, es importante hacer una serie de reflexiones, más que una charla magistral, hacer una serie de consideraciones que nos permitan a nosotros crear nueva conciencia sobre la historia real de nuestra América. Nuestra América, como dicen algunos teóricos, que nosotros reconocemos como la América hispana, debe ser conocida mejor como una América indígena afroespañola, para conjugar así tres naciones o tres grupos de seres humanos que en comunidad construyen unas nuevas sociedades, nuevos valores, nuevos elementos culturales. Suelo partir de hacer un planteamiento sobre la ruptura con viejos paradigmas, ¿verdad? Hay un paradigma muy generalizado y a lo mejor, como diría sabiamente Frantz Fanon, el psiquiatra martiniqués, autor de Los Condenados de la Tierra, nombre que le dio a los pueblos colonizados de Asia, África y América, porque nuestro ser fue deconstruido o fue destruido para incorporar en ellos un sentimiento de inferioridad
o de subordinación en función de una explotación económica que, según el paradigma de la cristiandad, todos los hombres hemos sido creados iguales y somos imágenes de Dios. Entonces, esto no justificaba de ninguna manera la esclavitud y la trata esclavista de más de 400 años, una subordinación y expoliación de seres humanos de su tierra natal, la madre patria África, que hoy reclamamos con justeza. ¿Por qué? Porque ella se ha desvirtualizado ante la faz del mundo. Nosotros concebimos a África como una África salvaje, ¿verdad? Una África de tribus que no han podido construir mayores elementos o teorías científicas o tecnológicas. Esto fue una distorsión de la imagen del África que en Occidente se fue generalizando, divulgando como si fuera una verdad absoluta. Y esto falsea, distorsiona la realidad. Nosotros recordamos siempre los antiguos reinos africanos y en vez de reinos, porque cuando hablamos de reinos o imperios, hablamos del poder político. Queremos hablar del África científica, de la construcción de sociedades cimentadas en gobiernos democráticos con una clara concepción del Estado. Un ejemplo fehaciente es Egipto, ¿verdad? Donde está constituido el Estado sobre una base teórica muy clara, el poder de los faraones como representantes de la divinidad en la tierra, una teocracia bien cimentada en concepciones de una divinidad que imbuye al faraón. El desarrollo en otra etapa de Mali y de Timbuktu, centros del saber universitario anterior al europeo, donde hay un desarrollo de la geometría, la matemática, las leyes, la medicina, y que sus habitantes fueron depositarios de los pergaminos y de los documentos que pueden así constatar estas evidencias. Creadores de la matemática, de la medicina científica, de la geometría, están las muestras de la grandeza de Egipto que todavía perdura hasta nuestros días. Concepción mágico-religiosa de un mundo que trasciende el mundo terrenal, un concepto del más allá, de una vida ultraterrenal, de un concepto del alma o el Ka que la cristiandad hereda, y aparece esto en los textos del Libro de los Muertos. ¿Por qué menciono a Egipto? Porque es la civilización africana de mayor conocimiento en el mundo occidental. Esto desmistifica la concepción del África salvaje. Nosotros hoy, panameños, nos reconocemos afrodescendientes. ¿Y por qué es necesario explicarlo? Porque África, a los africanos, se les negó el haber contribuido con aportes valiosos a la construcción de la cultura o la civilización occidental. Se nos hizo pensar que éramos seres inferiores, incapaces de crear un pensamiento filosófico, plantearnos una teoría, elaborar cualquier tipo de doctrina científica, de doctrina política. Y eso es una negación de lo que fue África muy antes de los europeos. Para los europeos, África fue un descubrimiento inexplicable. Y los griegos, Heródoto, padre de la historia, reconocen en los africanos la grandeza de su construcción política y cultural. Y Pitágoras estudió en las escuelas matemáticas de Egipto. Señalo esto porque nos ayuda a deconstruir el paradigma falso que se ha ido generalizando sobre África, el África salvaje.
África dueña de los recursos subterráneos más ricos, minas, uranio, diamantes, oro, y que todavía hoy su población vive en condiciones subhumanas, explotados por las potencias hegemónicas. Eso es necesario denunciarlo porque es nuevamente el genocidio del ser africano. Nosotros somos herederos de esa cultura. La esclavitud ha sido un modo de producción generalizado. No solamente los africanos conocieron la esclavitud, las antiguas civilizaciones tuvieron un modo de producción esclavista, una esclavitud patriarcal donde se le reconocía al esclavo patrimonio y familia, ¿verdad? La esclavitud moderna, que extrapola un modo de producción de hace 5.000 años a una situación moderna en el desarrollo del sistema mercantilista que deviene a ser posteriormente un sistema capitalista dominado por el mercado, donde todo es una mercancía. Así el ser africano llegó a ser una mercancía que se vendía en la plaza pública, ¿verdad? La trata esclavista, la lucrativa trata esclavista, comercio de esclavos, comercio de seres humanos, trajo a América a los africanos y perdieron sus nombres. Las naciones africanas pueblan casi toda América y así Panamá, una posición geográfica muy importante, significativamente importante para el poder español. Panamá fue centro de distribución de mercancías. Aquí estuvo instalado uno de los puertos más importantes para la corona, Portobelo, que en la costa atlántica, que hacía las conexiones con el virreinato del Perú en esa trata transatlántica. Panamá, por su posición geopolítica, permitió ese puente natural que divide a los océanos y permite a través del descubrimiento del Pacífico, el llamado Mar del Sur, ese mundo que empieza a globalizarse, intercambiando mercancías, productos de América y de Europa, y se entabla así el comercio mundial con este istmo tan pequeño jugando un rol importante por su posicionamiento geográfico. Así lo ha determinado la historia. Panamá ha sido un puente natural que unió al continente a América del Norte y América del Sur. Luego, con la creación de dos obras de ingeniería muy importantes, el ferrocarril de Panamá, siglo XIX, 1850, y posteriormente el canal de Panamá. Esto nos ubica en una posición, diría yo, privilegiada si geopolíticamente ha favorecido esta posición al desarrollo del Estado panameño, a la cohesión de las naciones que integran esta territorialidad. Es importante señalar que somos un país multicultural, multiétnico, y que así debemos reconocernos. Tenemos una matriz española que nos une a través de la lengua y las creencias religiosas, el catolicismo y el cristianismo en general. Otra matriz indígena, indudablemente de los primeros pobladores de este istmo y toda su contribución a la cultura nacional. Y la matriz africana, de la cual hoy nosotros hacemos una reivindicación justa y necesaria, porque los afrodescendientes en América pasamos a la negación o a la invisibilización. Se negó que hubo africanos en América. No sé, en Panamá, parte del área circuncaribe en términos de la antropología cultural, muestra una identidad africana muy fuerte, y esa identidad africana se ve en el mestizaje de sus seres humanos, el color de la piel, la fisonomía, todos los rasgos somáticos. Decía
siempre Aminta Núñez, difunta, el color engaña, pero el cabello no miente, Ágata, decían algunos teóricos. Los cabellos ensortijados, los cabellos crespos, ¿verdad? La anatomía de los negros que tiene ciertas características muy propias, la formación de los cuerpos, la estratopigia, esas mujeres con esas curvas, esas formaciones, es propio de la etnia africana. Ahí están las raíces de las distintas tribus que llegaron a Panamá. El profesor Roberto de la Guardia señala que vinieron de distintos lugares de África, de Ghana, de Senegal, del África Occidental, donde se importaron o se trajeron a la fuerza esclavos negros como una mercancía, como un objeto que iba a ser puesto a la venta en los mercados, ¿verdad? En Panamá existió un centro de venta de esclavos, ¿verdad? Conocido como la Casa de los Portugueses en Portobelo, de Domingo Grillo y Lomelín, donde se vendió la pieza de ébano. El esclavo era un elemento crediticio, se vendía como un objeto, aparecía en los testamentos como un objeto, 4 esclavos, y se denominaba el esclavo joven, fuerte, capaz de trabajo. En los archivos, cuando uno revisa los archivos, ve cómo eran tasados los esclavos según su capacidad física. Nosotros fuimos centro de distribución de esa mano de obra esclava. Y por supuesto, el ser esclavizado se revela esa condición de esclavitud. Esto destruye la concepción de la mansedumbre de los esclavos, que algunas veces los teóricos quieren enarbolar o sustentar. Eso no fue cierto. Todo ser humano en condición de subordinación lucha por su liberación. Y así lo hicieron los esclavos en América, y en Panamá está el movimiento de los cimarrones, que los teóricos y nosotros consideramos que es la cultura de la resistencia, ¿verdad? Se resisten a las cadenas y hacen ruptura con esas cadenas que niega su ser humano, niega su humanidad, niega su ser auténtico de hombres y mujeres libres, encadenados en la travesía por el Atlántico, la lucrativa travesía que fue la base fundamental de la acumulación de riquezas que sustentó el desarrollo económico de Europa. Hoy lo reconocen en Londres y se habla de reparaciones en Bélgica, porque los africanos fueron producto de una dispersión por todo el mundo y en especial en América. Vamos al caso de Panamá. Aquí en casi todas las provincias hay poblaciones negras o afropanameñas que son descendientes de los cimarrones. Están en el Golfo de Montijo, ¿verdad? Están en la entrada de el Rincón de Santa María, en las Tablas. Ahí está una comunidad descendiente de esclavos que se sublevaron, luego se convirtieron en libertos, ¿verdad? Porque hubo la manumisión o liberación de los esclavos en 1852 en el Istmo de Panamá. Entonces nosotros queremos hablar de esa cultura de resistencia liderizada por hombres que se convirtieron en símbolos de esa lucha continua, esa lucha libertaria, esa lucha que aspira a definir su humanidad, su ser de hombres, de seres humanos, encadenados como bestias. Y hay toda una cultura de resistencia en América que nosotros conocemos a través del cimarronaje, Antón Mandinga, Luis de Mozambique, el rey Bayano, ¿verdad? Esta formación de lucha, de enfrentamiento con el poder constituido, ha sido una permanente en toda la historia de América.
su análisis no ha sido llevado en profundidad. Hemos pasado eso un poco al olvido y en otro momento se habló de los cimarrones como maleantes aliados con corsarios y piratas que eran una amenaza al establecimiento de las colonias. Eso está en los documentos de Indias. En el siglo XVII, los vecinos del lugar le piden al rey municiones, pertrechos para entablar una lucha contra los cimarrones que levantados o alzados se han unido a corsarios y piratas. Esa es una parte interesante de nuestra historia que hay que reconstruir, pero nunca hablamos de Bayano ni de Antón Mandinga, o nunca reivindicamos a nuestras abuelas africanas, las mujeres que tuvieron los hijos con los amos, y del rico mestizaje que se produce en la Panamá colonial, que establece un sistema de castas, donde los criollos, los hijos de los españoles nacidos en América, ocupaban las posiciones más importantes, capitanes generales, gobernadores, y los españoles establecidos aquí, como Balboa, ¿verdad?, adelantado del Mar del Sur, o Pedrarias, gobernador de tierra firme. Se niega entonces la presencia de los cimarrones, que construyen sociedades conocidas como la sociedad de los Congos. No es solamente un baile, es una organización social que está en contradicción con la casa grande, la casa de los amos, donde en el juego hoy de los cimarrones está la madre, que es la reina cimarrona, la mujer que en estas sociedades africanas llevaba un rol de liderazgo. Son sociedades de herencia matrilineal, ¿verdad? Y eso trasciende a las sociedades de los cimarrones, con una lengua, Congo, una lengua especial. Esas lenguas se van creando en casi toda América. Aparece el patuá o el creol, con la llegada posteriormente de los obreros antillanos. Nosotros queremos reconocer una unicidad de los pueblos africanos. Su tronco de origen es África. Nosotros somos descendientes del Homo sapiens sapiens y queremos reconocer aquí o destacar los estudios de la paleoantropología, que nos señala que el origen del Homo sapiens está en África, Etiopía. La paleoantropología ha rescatado los restos fósiles de seres humanos antiquísimos, de la Lucy, que ha sido considerada abuela de la humanidad, una Australopithecus afarensis, que es una especie de simio prehumano que muestra el trabajo, la recolección, la posición erectus, erguida, que es un puntual importante en el proceso de evolución. Y el Homo sapiens moderno, el Homo sapiens sapiens, es africano y él tiene una migración. El ser humano ha emigrado desde sus orígenes, buscando mejores condiciones de vida. Hoy esa migración nos sorprende, pero es natural en los seres humanos. Nunca se han establecido y han permanecido estables en un solo lugar. Se han formado migraciones. Europa es producto de migraciones. Nosotros somos producto de esas migraciones también. La migración de los africanos a través de la trata esclavista, toda esa cultura de resistencia, sus conocimientos en orfebrería, en herrería, fueron esos descendientes de africanos los constructores de las ciudades amuralladas, los cargadores de los bultos que iban por el camino de cruces y el camino real. Fueron utilizados los africanos como bestias de carga, los muleros. Fueron los africanos esclavos
los que llevaban la mercancía a los puertos, ¿verdad? Y fueron esos africanos los que lucharon por su libertad, reclamo incesante de ser considerados posteriormente en las luchas separatistas, siglo XIX, ¿verdad? Dignos de ser considerados ciudadanos, ciudadanía que les daría igualdad de derechos, de participación, de reconocer su dignidad, su calidad de ser humano. La biología, ingeniería genética nos señala que tenemos el mismo genoma humano, ¿no? No hay mutaciones entre transfusiones entre asiáticos y africanos. Sí hay tipos que prevalecen, cierto tipo de sangre. Y yo creo que es importante también para deconstruir la idea de la superioridad racial de los arios o blancos sobre los grupos llamados gente de color o gente del tercer mundo. Y vuelvo a citar a Fanon, que dice los condenados de la tierra. ¿Por qué? Condenados a llevar el yugo de la esclavitud primeramente, y luego, durante el colonialismo europeo, y luego el yugo o el fardo de la discriminación racial. Porque en el Panamá de ayer se decía, todo blanco es caballero, y los negros libertos en sociedades libres se les negó el derecho de ejercer ciertos oficios. Están los códigos negros o code noir, el código negro carolingio, que impedía que fueran los negros libres maestros de escuela, tenderos, atender oficios, tener sus propios talleres, ejercer el libre comercio. Los negros de Panamá se llamaron las castas, término peyorativo, y la sociedad española estableció una serie de categorías para esa estratificación social. Y se habla de los mulatos negros mezclados con españoles. Se habla de los zambos, la mezcla del negro con el indígena. Y zambaigos, cuarterón, si un mulato se casaba con un blanco, un tercerón, si ese producto se casaba con otro blanco, y se iba mejorando a través del emblanquecimiento la categoría social o la ubicación dentro de esa estratificación social. Eso prohibió a las mujeres negras lucir muselina, andar con alhajas, objetos de oro y guardar cierta especie de, diría yo, sumisión o no hacer gala de estos lujos. Eso se estableció. Los negros no podían asistir a las universidades, no podían mezclarse con indios, ni podían deambular de noche por las calles. Esto fue jurídicamente establecido según los códigos negros que se impusieron en toda América. Entonces, esto nos señala nuevamente otro elemento de discriminación. ¿Por qué? Porque impide que participemos en igualdad de condiciones como el otro, distinto a mí, pero un ser humano. ¿Por qué? Como ciudadanos se reclaman igualdad de condiciones ante ofertas de trabajo, ante la educación, ante servicios de salud. Hay que mencionar con esta categoría de negros coloniales con la cual discrepo mucho, pero tiene que ver con un periodo histórico y los antropólogos así lo denominaron, son producto de esa sociedad de resistencia. Ellos, a través de la aculturación, incorporan el castellano como su lengua, pero su lengua era diferente, eran lenguas bantúes, eran tribus distintas, naciones con costumbres y cultura, y prevalecen algunos elementos en nuestra cultura. Ahí aparece el zaracundé, en la Villa de los Santos, el zaracundé, una danza de guerra africana que reclama la libertad de los negros alzados.
¿ah? Y es una muestra, pero evidente, de la influencia de África, que a través de sus tambores late todavía en el corazón de América, y en todo su sentido de ritmo, de musicalidad, está en el tamborito. Ahí está el tambor africano, las congas, los tambores arará y todos los otros tambores que son la herencia africana. Están en la cumbia, una danza de ritmo africano, la cadencia de sus mujeres que se mueven al ritmo, mostrando coquetería y la unión con la naturaleza. Es una danza típicamente africana. Y los folclorólogos señalan, los analistas, que el bunde y el bullerengue del Darién, donde las mujeres saludan los tambores y donde los tambores llevan el ritmo y hay una invocación a las divinidades africanas, en un rico mestizaje con las divinidades cristianas. Pero ahí está la africanidad de Panamá, en el bunde y el bullerengue, una danza típicamente africana, que no conocemos mucho, que no ha sido muy divulgada. Y el tamborito, al son del tambor se lleva el paso, el ritmo. Eso es propio de América, que lleva en su seno la matriz de África en la conciencia de sus mujeres, de sus hombres, los cultivos de la tierra, la nueva gastronomía inventada por los africanos, utilizando el maíz que era desconocido en África, dice, y los africanos que incorporan el ñame, ese ñame que en algunos lugares todavía hay un ñame amarillo que, me decía una joven, se conoce como ñame chombo, que se cultiva en Veraguas. Esa gastronomía que nosotros creemos que es originaria de América, ¿sí? Los tomates, ¿verdad? Los tubérculos traídos también del África algunos, y muchas de estas contribuciones de una fauna y flora rica que contribuye a la grandeza de América, y Panamá, jugando su rol geopolítico importante, permite esa travesía por los mares, esa divulgación de experiencias y ese folclore tan impregnado de la africanidad, tan lleno de esos símbolos africanos y de esas mujeres que representan la belleza de la africanidad, la tez oscura. No tiene que ver con inferioridad, tiene que ver con melatonina, pigmentación fuerte para resistir los rayos del sol, pigmentación fuerte, cabellos ensortijados por el clima de algunos lugares en África, el África tropical, ¿verdad? Los etíopes, los sudaneses, ricamente pigmentados, de piel oscura, porque absorben los rayos implacables del sol del mediodía. Esa es parte de nuestra herencia somática, en los rasgos que nos distinguen. En el Caribe llamaron nuestros labios bembas, y ellas se vieron en las estatuas de el sitio de ventas en Veracruz, México. Son los labios africanos, y ahí se habla de una temprana inserción de los africanos en América. Se habla de que estuvieron intercambio comercial y cultural con los amerindios antes de la llegada de los europeos. Esas tesis han sido sustentadas por historiadores como Van Sertima, que señala que los africanos llegaron antes de Colón. Hay una obra de él tiene una antología hermosa y nos habla de They came before Columbus, llegaron antes de Colón. Los africanos tuvieron contacto con América. Es importante señalar también el aporte cultural en la vestimenta, el sentido de la pollera y el movimiento de esas enaguas. Dice que es africano y que las primeras polleras fueron africanas. Las vestían las
servidoras domésticas, las esclavas domésticas primero, luego las libres, que se dedicaban al servicio en las casas grandes. El movimiento, dicen los antropólogos culturales, es para ahuyentar los malos espíritus, y nuevamente se va engalardonando estas mujeres con este traje que llega a ser el traje típico de nuestra nación, ¿verdad? La pollera, de elementos africanos, ¿ya? Creemos que es cierto, porque en el África, la África antes de los musulmanes, era una África matriarcal, matrilineal, donde las mujeres jugaron un rol importante en toda la cosmovisión. En la religión egipcia está la diosa Isis, madre naturaleza, madre procreadora, madre que nutre, que protege, que amamanta, que enseña a sembrar, a hacer las trenzas, los surcos del maíz de nuestros cabellos, que son una simbología de los surcos de maíz de las tierras cultivadas. Y el que ha ido al África observa a las mujeres todavía con los cestos sobre su cabeza, con un gran equilibrio, llevando un haz de leñas o los productos de sus huertos. Y recordamos a nuestras abuelas, las que llegaron con la construcción del canal, el otro grupo humano importante de ascendencia africana, pero que atravesaron otro colonialismo, el colonialismo inglés o francés, ¿verdad? Porque el Caribe fue una región geoestratégica, permitía la entrada a América, y ese Caribe codiciado fue el escenario de corsarios y piratas, de los poderes hegemónicos. Jamaica fue centro de contrabando, ahí salen los rones, ahí salen los productos, y ahí salen los corsarios y piratas que se vinculan a nuestra historiografía. Francis Drake, ¿verdad? Y Morgan, que asaltaban los galeones españoles, buscando y rivalizando con España el monopolio que tuvo en esta América. Esta América afroindígena, afrodescendiente, reclama hoy la participación de esos seres humanos. Los obreros del canal, antillanos, que habitaban las islas del Caribe, ese Caribe que fue en un momento un Caribe indígena, poblado por taínos, por arawaks, por siboneyes, que desaparecieron ante el colonialismo, el genocidio que produjo este sistema de explotación de territorio, de mercados, de productos y del tráfico de seres humanos, que hoy reivindican su esencia de participar en igualdad de condiciones. No es una dádiva, es reconocer al otro distinto a mí en características físicas, pero la variación. Yo creo que es importante citar, intercalar aquí a Darwin. Sus postulados científicos nos permiten comprender la diferencia de los grupos humanos. Adaptación, la adaptación al clima, a los distintos ecosistemas, transformaron al Homo sapiens sapiens. Y los blancos o caucasoides, y nosotros que por ahí siempre estamos reclamando una abuela blanca, rubia, española, no sé de dónde, tengo que decir esto porque está en el inconsciente de muchos, que su abuela era rubia y española. Oiga, España vivió 8 siglos de dominación árabe. Y entre los europeos, España es considerada una España africana, árabe, morisca, por la fuerte influencia de la civilización musulmana, que tuvo una dominación de 8 siglos en España y que trascendió. Ahí está presente la presencia africana. Los tambores de la Sevilla, la novia de España, como le dicen, es un
una muestra evidente de esa transculturación, diríamos nosotros, ¿ah? La mezcla de culturas. Las culturas se hablan entre sí, incorporan elementos. Las culturas permiten que los seres humanos perfeccionen su inteligencia, fabriquen cosas, modelen su entorno, vayan perfeccionando la sociedad. Queremos destacar aquí la presencia de los obreros antillanos, llegados para la construcción del ferrocarril transísmico, 1850, oriundos de Jamaica en su mayoría, y también en la construcción del canal interoceánico, siglo XX, ¿verdad? 1904. Obreros de Jamaica y de Barbados, de Saint Kitts, de Trinidad y de todas este rosario de islas del archipiélago caribeño, con otro proceso de aculturación, hablaban otra lengua, hablaban el inglés en su mayoría, y fueron incorporados como fuerza de trabajo contractual, obreros contratados para cumplir un contrato, un periodo de trabajo en estos dos grandes proyectos económicos, ¿verdad? En la bolsa de valores, las acciones del ferrocarril fueron las mejores cotizadas en el 19 y el 20. Y así se crea Colón, Aspinwall, donde viven los obreros antillanos y habitan las ciudades terminales de Panamá y Colón. Esos obreros fueron llamados despectivamente chombos porque no hablaban en la lengua. El poco dominio de la lengua les llevó a esta marginación o exclusión, pero colaboran con su esfuerzo, con su trabajo. Los historiadores norteamericanos reconocen que de 75% a 80% de la mano de obra de la construcción del canal fue la de los obreros antillanos, obreros negros, trabajadores, los que fumigaban, los que cortaban las hierbas, los que regaban el dieldrín, los que saneaban las zanjas, cortaban los montes, los dinamiteros del corte de Culebra. Mi abuelo, Williams, fue un dinamitero del corte de Culebra y recuerdo esas charlas del abuelo sobre los cuerpos destrozados de los obreros antillanos cuando sonaba el cacho de las 12 del día y corrían al ferrocarril para ver cuántos muertos llegaban, cuántos habían fallecido. Esa obra portentosa, una obra maestra de la ingeniería y del esfuerzo colectivo de hombres y mujeres de distintas partes del mundo. No vamos a negar que hubo obreros españoles. Se habla que para 1910 se hablaría de 8.000 y tantos españoles, pero los historiadores señalan, griegos también hubo griegos, hubo filipinos, pero en su mayoría fuerza de trabajo de obreros antillanos de esas islas del Caribe. Ellos trajeron su forma de vida, inventaron otras. El calipso, que es una forma de protesta con su yucalele en los barrios obreros que existieron en el Panamá de ayer, el Guachapalí, parte del Marañón, el barrio de Caledonia, ¿verdad? Que era de obreros negros, la Casa Müller, donde los obreros antillanos vivían. Se creó una especie de señores de las rentas, diríamos nosotros, porque la clase pudiente fue construyendo estas barriadas, estos barrios de obreros donde en los cuartos, esos cuartos que denuncia el poeta, sonsos de calor y noche, pasan cuartos, cuartos y cuartos, cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos. Esos fueron cuartos habitados por obreros antillanos en su mayoría, que después de la jornada de trabajo habitaban los cuartos del Chorrillo,
un barrio de pescadores negros, que iban a la boca del canal, ese barrio obrero conocido como La Boca, que después se les quitó a los obreros porque tenía una vista hermosa del canal, decía mi abuelo Springer, recuerdo bien, fueron desalojados de allí y se les ubicó en Paraíso, Gatún, Red Tank y Gamboa, con un sistema de apartheid, barrios para blancos y barrios para negros, donde se establece la rata de oro, Gold Roll, y el Silver Roll. Obreros expoliados, trabajando en condiciones infrahumanas y reclamando siempre sus derechos como trabajadores. Mejores condiciones de vida, de salud, de vivienda. Fueron gestores del movimiento sindical. Y crearon en Panamá también los talleres, los zapateros. El barrio de San Miguel tenía una acera donde estaban los sastres. Yo recuerdo los sastres con su indumentaria, su cinta métrica al hombro y sus esculturas donde medían, la vestimenta que confeccionaban. Los zapateros, los herreros, hubo comerciantes que llegaron, los Onfroy, establecidos en Caledonia, ¿verdad? Frente a la casa Muller, esa casa que fue el último símbolo del canal francés y por una concepción errónea demolimos en un momento un resguardo del testimonio histórico presente de la época de construcción del canal francés. Trabajo de carpinteros antillanos. Hay una arquitectura del Caribe que bien estudia nuestro destacado historiador y arquitecto Samuel Gutiérrez, ¿verdad? Y también otro de los teóricos de la arquitectura, Davis, Tejera Davis, recuerdo. Entonces hay que reconstruir esta historia porque la historia de los pueblos se basa en el trabajo colectivo, en el esfuerzo, y los seres humanos exigen ese reconocimiento hoy, un reconocimiento que es justo, es digno hacerlo porque América y Panamá reconstruye su historia, rescata la labor de los cimarrones, la figura de Bayano, cimarrón, rey inclaudicable, luchador, llevado encadenado a la metrópoli, a Sevilla, dicen. Hay que indagar los destinos y la última morada de Bayano, de Antón Mandinga, ¿verdad? De Luis de Mozambique. Y nuestros bardos, nuestros poetas, recogen en sus versos la presencia y el mestizaje. Allí está Incidente de Cumbia, donde el poeta hace gala de la etnicidad con queja de indio y grito de chombo dentro de las cantinas de Panchamanchá, trashumando ambiente de timba y quilombo, se oye que la cumbia resonando está. Esa cumbia, que es la cadencia y el ritmo africano dentro de nuestro folclore, dentro de nuestra musicalidad. Los etnomusicólogos han rescatado la presencia africana de nuestros ritmos. Ahí están los aportes de Leslie George, etnomusicólogo panameño, y de Brenes, el profesor Brenes, que me decía sabiamente, Ágata, algún día América dirá, gracias a la madre patria África. Estamos en los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, el espíritu de los griots o de los poetas negros yace en estos cuentos, en estas fábulas, donde los animales adquieren características de valentía, de fuerza, de vigorosidad, de tenacidad. Eso está en el Decamerón Negro de Freubeños, es de origen africano. Esa cucarachita mandinga de la que se hace una composición teatral y un cuento, tiene influencia africana.
es producto de las mentes de Rogelio Sinan y del profesor Gonzalo Brenes, interpretado por etnomusicólogos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer gala de una rica cultura, de un aporte que no es solamente el sauce y el mondongo. Quiero señalar que estas formas de comida fueron producto del ingenio de los esclavos que trataron de hacer mejor los desperdicios que los amos les arrojaban. Y condimentaron, y condimentaron, y se creó así una afición a dulce, que ha traído repercusiones en la salud. La tendencia a la diabetes es por la miel que los africanos en los cañaverales iban cultivando y cosechando. Se crea una afición al dulce. Eso ha sido estudiado por UNESCO, ¿verdad? En África, en el corazón de América. Creemos que el arroz fue introducido por los chinos. Dice que fue traído por los africanos a América en el siglo mediados del 16 y 17 y que en Carolina del Sur hay reductos de estas poblaciones cimarronas y eso se fue dispersando por todo el continente nuevo. Hay un intercambio cultural muy rico que hace de esta América y de este Caribe con tantos sones, con tantos ritmos, con tantas formas de expresar esa espiritualidad, esa creatividad de los africanos. Nosotros nos sentimos orgullosamente africanos. Creemos decir también que los obreros antillanos, a quienes se les acusó de no insertarse en la cultura dominante, hay que recordar que fueron obreros eventuales que pensaban repatriarse y hablaban siempre de regresar a mi casa, regresar a su casa, decía mi abuelo, going back home, y acumularon sus ahorros. Y hoy en el Caribe se habla de los dineros de Panamá. En Barbados creó una clase independiente de comerciantes, de dueños de pequeñas parcelas y le dio un auge económico a la población negra que recuerda a Panamá con mucho afecto, con mucho cariño. También sucede en Jamaica, pero nosotros al reconstruir nuestra historia, ¿por qué se hace esto? Para tener conciencia clara de quiénes somos en verdad. No somos españoles, somos producto de un rico mestizaje, la hibridación de las culturas que se entrelazan, se mezclan, se hablan una a otra en términos de equidad. Por eso se habla de multiculturalismo, ¿verdad? Se habla de la interculturalidad y no de la aculturación, cuando una cultura se impone a la fuerza sobre otra. Se niegan las lenguas creol, el patuá o el wariwari de Bocas del Toro, que son lenguas nuevas creadas del intelecto de los descendientes de africanos, con diferentes versiones, ¿verdad? Unos, los dominados por los españoles, hablaron lenguas españolas. Ahí está Panamá con sus cimarrones, con sus descendientes, con toda la cultura del Congo, ¿verdad? Que prevalece a pesar de la dominación, a pesar de la explotación, a pesar del genocidio cultural y físico contra hombres y mujeres que hoy exigen participar en la sociedad en igualdad de condiciones, del movimiento sindical liderizado por William Preston Stout, obrero, maestro barbadiense, que organiza la fuerza laboral, de los obreros antillanos que participaron en la gesta inquilinaria de 1925. Sus nombres están allí en la historia, de los que posteriormente van creando la conciencia, y de Armando Fortuny, el gran teórico
nuestro de la negritud que nos señala que el hombre africano, Panamá, es producto de esa diáspora africana y nosotros reclamamos esa madre patria que nos ha dejado una rica herencia cultural y unos rasgos físicos del cual hoy debemos sentirnos plenamente orgullosos. Somos panameños, somos producto de esa diversidad que no impide crear proyectos colectivos basados en la unidad de propósitos, de la construcción de naciones democráticas en verdad, donde la democracia se entienda como el respeto al otro, a su producción, a su trabajo, y recordar las fuerzas que implica la creación de riquezas en la sociedad, el trabajo colectivo, el respeto a la dignidad y a ese valor del ser panameño. Creo que con esto nosotros hacemos reverencia a África, a su tambor, a sus seres humanos y a su negritud que la reclama porque se le ha negado su aporte y su contribución en Occidente. Y exaltamos lo que se ha hecho en Panamá, el mes de mayo, el mes de la etnia negra, donde se reivindica y se va estudiando y divulgando los aportes africanos a la construcción de una rica cultura de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, orgullosamente afro-panameños y orgullosamente panameños. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Williams. Nos ha de verdad transportado y nos ha despertado mayor curiosidad, estoy segura, por conocer muchísimo más de toda esa historia, de todo ese bagaje, de toda esa riqueza de lo que somos. Pero antes de entrar a fondo con las preguntas que ya poco a poco van entrando en el chat nuestro, yo quisiera preguntarle, doctora Williams, ¿usted podría describirnos en primera persona cómo fue para usted el choque social al llegar a una España conservadora, políticamente aislada por mucho tiempo, separada de la América colonial como mujer, negra y americana? ¿Qué podría compartirnos en ese sentido? Bueno, para mí España fue un descubrimiento. No conocía del profundo racismo que existe entre los españoles. Ellos no pueden negarlo. Para mí fue sorprendente y el irrespeto a la mujer negra, pues que se consideraba que las mujeres negras y en especial nosotras de Latinoamérica, porque nos llamaban sudamericanas, llegábamos a España para ejercer la prostitución y los hombres creían que podían tener avances irrespetuosos contra nosotras y tuvimos que adoptar una actitud enérgica y agresiva ante el avance y el irrespeto de los hombres españoles. Eso hay que denunciarlo porque hay una completa ignorancia de lo que es América. Ellos desconocen que tuvieron, en términos generales, colonias en América y desconocen el mestizaje. No están abiertos a esta heterogeneidad de las clases sociales. Nosotros en Panamá, y yo siempre cito a la doctora Porras, antropóloga, ella habla de la cultura de la interoceanidad. Panamá abierta a los mares, tiene distintos focos culturales y la apertura a los mares nos ha hecho tolerantes, ¿verdad? Y no entendemos las xenofobias, no entendemos las fobias contra grupos distintos, porque no lo hemos visto aquí. Pero en España, que tuvo colonias en Guinea Ecuatorial, es una de las Áfricas más atrasadas en desarrollo cultural y político, hay que denunciarlo. Espero que hoy en el pensum de estudio, porque solo la educación nos hará transformar estos prejuicios y una ideología
racista donde los europeos se sienten superiores a los americanos, ¿ya? Y ahí hubo un intercambio fuerte. Creo que América y África le aportaron más a Europa que Europa a África, pero ellos creen que nos civilizaron. Bueno, vaya prejuicio, vaya paradigma falso. Entonces, el que vaya a España tiene que enfrentar el racismo, se plantea a nivel de relaciones cotidianas, y ya hace 20 años no he ido, pero sabemos que el racismo resurge ante grandes conflictos económicos, ¿verdad? Se piensa que el extranjero le está quitando el trabajo al nacional. No es cierto. Las migraciones son comunes. España emigró a América, España colonizó gran parte de América y allí se produce el intercambio de seres humanos y de mercancías. Debería estar más abierta, una apertura a esta interrelación, a esta globalización. Se ha mantenido un poco marginal porque sus tesoros heredados de América, las minas del Potosí, la plata y el oro sacados de América, no sirvieron para la industrialización y la modernización de España. Se gastaron en los mercados de Flandes y de Amberes, y no se produce en España la revolución industrial y comercial que debió ser producto de esa colonización y de los ingentes, cuantiosos recursos en oro, metales preciosos, piedras preciosas, las perlas sacadas del archipiélago de las perlas, el oro que pasó por Panamá llegando del Perú, las minas de oro de Panamá, la mina de Cana y la de los placeres auríferos de Veraguas, como señala Castillero Calvo. Esto hay que valorizarlo nuevamente. España está en deuda con América y en deuda con Panamá, diríamos. Estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista, doctora. Y para no irnos muy lejos de lo que acaba de comentar, quiero aquí y ahora abrir espacio a la pregunta que nos hace la señora Ana Cerrut sobre la conquista y colonización española para evangelizar. ¿Cómo se justifica el maltrato y la segregación? ¿Qué justificaciones intelectuales o incluso religiosas y sociales se ha encontrado usted en sus investigaciones? Mire, a partir de los justos títulos, donde la Iglesia santifica la división de América entre España y Portugal, ahí empieza un vicio y se justifican los títulos. España y Europa no tenían ningún derecho sobre América, se habla del derecho de gentes y eso lo sustentaron teóricos de la época, ¿verdad? El padre del derecho internacional público. Hubo protestas, Silvio Zavala y otros protestan contra esta conquista que es injusta, es un genocidio, es el exterminio de una población humana y se le impone a través de la espada y la cruz unos dioses extraños, un dogma diferente a los suyos y se señala que todo pueblo unido que vive bajo ciertas normas tiene derecho a la autodeterminación, de decidir qué tipo de gobierno quiere, qué tipo de autoridad se va a imponer o a establecer. Debe ser producto del esfuerzo de consensos colectivos. España no tenía ningún derecho sobre América, absolutamente. El derecho de gente, después de Hugo Grocio, de los teóricos, hubo denuncias de parte de clérigos, Pedro Mártir de Anglería, el mismo Bartolomé de las Casas, que fue dueño de esclavos, después lo sostiene. La Iglesia, a través de los, se me olvida el nombre, mantuvo posesiones trabajadas por esclavos indígenas y luego negros.
no lo pudo justificar jamás y todavía está en el debate, por eso se habla hoy de reparaciones. Reparaciones porque la trata esclavista fue fuerza de trabajo gratis, sin más que lo mínimo para sustentar las fuerzas físicas y continuar trabajando. Europa, el poderío europeo, las ingentes riquezas, hoy lo reconocen the Bank of London, lo reconocen los belgas que le han negado ciudadanía. Y la conferencia de Durban iba en ese sentido. Las justas reparaciones que los pueblos y sus descendientes exigen. ¿Cómo? Excelente educación, inversión en proyectos comunitarios que levanten la moral de los jóvenes a través del trabajo, la educación, la disciplina, ¿verdad? El trabajo dignifica al ser humano. Así es, doctora. También tengo por aquí, para apoyar un poco más y alimentar un poco más la conversación que hoy mantenemos, un comentario. Dice el señor Roberto Montañez que en un año donde conmemoramos el bicentenario de la independencia, reflexionamos sobre la historia colonial y la presencia africana en nuestra cultura. Muchas omisiones en la historiografía sobre la influencia de la revolución haitiana y su influencia en la abolición de la esclavitud. Entonces, por allí mismo hace su pregunta, que es: ¿qué opinión le merece a la doctora Williams la influencia de Haití en los procesos de independencia? Ay, esa pregunta es interesantísima. Nosotros hicimos un seminario en la universidad sobre la influencia de la revolución haitiana en los procesos independentistas de América. Eso ha pasado a la invisibilidad y a la negación. Pero en 1804 se produce la independencia de Haití, haciendo ruptura con el colonialismo francés. El primer ejército de africanos derrota al ejército napoleónico y a Haití se le impone una carga de recompensar a Francia por esta derrota. Y ahí se debe la miseria de Haití. Un pueblo que, según la cosmovisión de algunos, está condenado por el vudú. Oiga, el vudú es una práctica cultural de Haití. Los haitianos tenían sus propios dioses que trajeron del África y los conservaron. Hay prácticas mágico-religiosas en todas las sociedades humanas. Se ha satanizado Haití y se ha degradado el ser haitiano y su aporte significativo con lingotes de oro, con hombres y municiones a la independencia de América. Fueron aliados de Bolívar y con esos pertrechos Bolívar pudo reponerse y continuar la gesta heroica. No se menciona a Dessalines ni a Pétion ni a la gesta revolucionaria de Haití, que ¿qué pedía Haití? De ahí viene dicen que la frase patria o muerte, mi tierra, mi libertad, o si no, morir. Esa fue un lema heredado de los haitianos, ¿verdad? De esa revolución heroica, reconocida hoy en los textos que reivindican los postulados de los grupos o las naciones que forman América. Ese Caribe tan rico en el movimiento sindical, la lucha de sus mujeres, sus símbolos, los símbolos africanos permanentes. Y hoy República Dominicana dice que no son haitianos y antes eran la española. Dice que no son negros, no sé qué serán, rubios, finlandeses, noruegos. Somos pueblos de la diáspora africana. Hay que reeducar. Solo con pensum de estudio revolucionarios
donde se voltee la historia, como decía Galeano, pasas arriba. Vamos a ver esa verdad de América. Hoy le debemos a los haitianos y hay que rescatar el batallón de pardos que lucha en las independencias de Ayacucho, de Junín, de Boyacá, eran batallones de las castas, de mulatos, pardos, negros, zambaigos, indígenas y otros. Pero la presencia africana estuvo en el batallón primero del Istmo de Panamá y hay los batallones negros o pardos en Argentina, que se cree europea o se creía europea. Y el tango es tan africano como la cumbia o el zaracundé. Es de origen africano, el tango y la milonga. Eso nos señala a nosotros que no hay ninguna América blanca. ¿Eh? Hay obras escritas sobre la negritud en Argentina. Está la obra el negro en las Américas, esclavo o ciudadano, o el trabajo de Solomiansky, Identidades perdidas, porque la presencia del negro estuvo en todos los confines de América. Eduardo Galeano lo señala en su obra Espejos, señalan la influencia de las estatuas de Benín y el cubismo en Picasso, el representante de la pintura moderna, el cubismo, de donde se nutre Picasso y lo reconoce, pero nosotros vivimos de espaldas a la realidad. Somos un país marítimo, vivimos de espaldas al mar. Somos un país geopolíticamente importante y no comprendemos ni enseñamos esa gran, diríamos, posicionamiento geográfico. Sí, definitivamente. Y tratando de rescatar un poco sobre las mismas ideas que estaba hablando doctora Williams, ¿qué hubiera sido, según usted, de América sin África? A pesar de las rupturas y el dolor, ¿podemos decir que ha sido un ejercicio social positivo de alguna manera? No, quisiera que me repitiera la pregunta, perdí el hilo, ¿ah? Pensando. Con muchísimo gusto, doctora. Le preguntaba, ¿qué hubiera sido de América sin África? A pesar de las rupturas y el dolor, ¿podemos decir que ha sido un ejercicio social positivo de alguna manera? Bien, no, eso sería un poco ser futurista, ¿no? O pronosticar utopías. El hombre construye utopías. América, decía la doctora Reina Torres de Araúz, era un símbolo de civilizaciones truncadas. Ella hablaba del desarrollo de los chibchas, que no llegó a no llegó a completarse porque fueron truncadas por la conquista y colonización. Es innegable el nivel de desarrollo científico y tecnológico de los mayas. Los mejores matemáticos del mundo señalan hoy. ¿Por qué? Que al igual que los árabes, inventaron el cero, conocieron de cálculos. ¿Cómo lo sabemos? Sus cálculos astronómicos, la predicción de solsticios, equinoccios, estaciones, que no comprendemos todavía. Todos los jeroglíficos en su mundo de estos, los códices que destruyeron los españoles, su mundo científico, su mundo, su cosmovisión ha sido desconocida. Nosotros, América se hubiera desarrollado según las culturas autóctonas, según su forma de vida, ¿verdad? Hubo guerras, las tenían. Ahora sabemos que los mayas tienen los murales de Benonpax, ¿ah? Que muestran que practicaron guerras y sacrificios humanos, pero edificaron, construyeron ciudades. El mercado más grande de América, de la riqueza de su producción. Los españoles quedaron boquiabiertos. Estaba en Tenochtitlán. El maíz, ¿ah? Las distintas formas de lo que nosotros llamamos zapallos, ¿ah? El tomate, el cacahuate,
¿ah? Es maya, es nahua, es una riqueza profunda, matemáticos, producciones en terrazas, la cultura maya azteca, esa cultura maya quiché fue rica, fue muy rica, la desconocemos en América y seguimos endiosando. ¡Ay, el Renacimiento! Hermoso en toda su creación artística y tecnológica, no la vamos a negar, pero América tiene sus aportes. América tiene su bagaje cultural, su bagaje, mire, la papa, que yo digo en términos muy vulgares, digo, le mató el hambre a los europeos, la papa. ¿Ah? Y esa papa es de dónde? Del altiplano de Perú y Bolivia. 400 tipos de papa que deshidrataban. El maíz, que dicen que es el cereal muy rico. ¿Ah? La quinoa, todos estos productos, las cirugías que hacían los incas, ¿ah? El uso de la quina, toda esta sabiduría que está en los quipús, que son como cálculos estadísticos que no podemos descifrar todavía, no los entendemos, porque perdimos el vínculo con las lenguas, quechua, aymara, sus versos, la resistencia de estos pueblos, los cordeles que fabrican los incas. Allí está el Cusco, concebida como el ombligo del mundo. ¿Ah? Que nosotros, nuestros historiadores americanistas, no divulgan. México debe divulgarlo para toda América, debe ser parte de su política exterior, exaltar la grandeza científica de los pueblos amerindios. Yo creo que es necesario, se ha hecho, pero me parece que las embajadas deben hacer más en la reeducación de los pueblos de América para que rescaten su dignidad, su ser, su propia personalidad. No borramos a Europa, pero no somos por ella, señores. Claro, y habiendo dicho eso, doctora, ¿podríamos ver en su opinión todavía América como la cuna de la nueva sociedad? Es posible, es una utopía, es utopía porque en América todavía sobreviven los elementos de la comunidad, de la antigua comunidad primitiva, donde hay una gran solidaridad. Yo siento que en América no se ha dado niveles de violencia como en otras latitudes. ¿Ah? Nosotros todavía damos la mano y nos sonreímos. Una española me dijo, Ágata, yo me sorprendí mucho porque cuando llegué a Cuba vi que la gente se reía mucho. Y cuando mis hijos retornaron a España, los abuelos les preguntaron, ¿por qué se ríen tanto? Y ella decía que somos pueblos comunitarios, ¿ah? Al igual que los africanos. Los africanos no entendían los grandes latifundios. Me señalaba una Ibo, diplomática de Nigeria, que ellos entendían que había que dar un pedazo de tierra para que cada ser humano tuviera un predio, unas tierras que cultivar para el sustento. Ese es en el sentido comunitario de la sociedad, ¿verdad? La tierra es dadora de riqueza, provee los alimentos. Nosotros la hemos desvalorizado con esta concepción de barriadas nuevas, donde todo lo tapiamos con cemento. Oiga, cultive un frijol, cultive un banano, cultive la papaya que crece casi espontánea aquí en el Caribe, el amor a la tierra, esa Pachamama de la cual hablan los indígenas, esa Pachamama que nosotras vimos un poco representadas en Papá Egoró, eso es la madre tierra que nutre, que sustenta. En cuanto los seres humanos tengan ese aprecio por la tierra, por el entorno, entonces serán sociedades más igualitarias. La clase dirigente política, desviada totalmente de su misión de dirección, y creo que en América tenemos que aprender algo. El ser funcionario público es ser servidor público.
En inglés le dicen los ingleses public servant. Y otra cosa del sistema sajón que hay que destacar, soy contribuyente. Debemos todos contribuir a la medida de nuestros ingresos a ese Estado, a esa construcción. Hay obras públicas, hay políticas públicas. ¿Quién las va a sufragar? En una forma eficiente, justa. Creemos en esa utopía de ver una América de sociedades más justas, donde no se esté marginando al indio. Y cuando marchan los nazos, ¿a dónde quieren ir esos indios? Y dice el poeta, en América el que no tiene de dinga, tiene de mandinga. ¿Ah? El que no tiene de indígena, aquí tiene de negro. Busque sus tatarabuelas, ¿ah? Busquen en sus tatarabuelas y verán. Y buscar su verdadera historia y dejar estas superficialidades tontas, productos de falsos paradigmas y de ideologías que nos han llevado al exterminio, a la explotación del otro y a la justificación ante métodos y sistemas jurídicos esa explotación. Así es, doctora, así es. Aquí tenemos, para abrir un poquito más el compás, el comentario de nuestra compañera Aide Villarreal, quien dice, magnífica ponencia. Mil gracias por esta enriquecedora e inspiradora presentación, doctora Williams. Al mismo tiempo pregunta, ¿qué opina sobre la internacionalización de la cultura afropanameña? ¿Qué más podemos hacer para internacionalizarla? Brasil es un caso de éxito con su carnaval que enaltece la samba, un baile afrobrasileño. Sueño con que en Panamá hagamos lo mismo con el Festival de Diablos y Congos y la Pollera Congo. Mire, la cultura es universal, ¿eh? Yo pienso que Panamá ha ido en ese sentido dando pasos. Estuvimos en un festival de Viña del Mar, donde hay una expresión de la cultura y se ve el elemento africano. Yo pienso que a mí me parece hermoso el baile de los diablos, toda la coreografía del Corpus Christi, del Diablito de Espejos, de los congos, de la cumbia chorrerana, ¿ah? De los diablitos de Chilibre, las sociedades congos, ¿verdad? Y las sociedades latinas, la pollera en toda su manifestación, no solamente la Congo debe estar allí. Se retoma, se reivindica, pero nuestra cultura muestra la diversidad. El tambor, joven, el tamborito es africano, ¿eh? No pueden inventar que viene de Finlandia o Noruega, y para los que quieren ser rubios de ojos azules todavía, entonces eso habría que cuestionarlo. El ritmo, el sentido de el ritmo del son, eso hace a nuestros pueblos humanos. Nos bailamos, reímos, escuchamos los tambores, escuchamos la tradición oral de nuestras abuelas, reivindicamos a nuestras familias, a los nexos de solidaridad que perduran aún todavía en esta sociedad que se ha vuelto tan materialista, tan economicista, ¿no? Y los gobiernos orientados bien, estadistas de gran visión, como Pericles. Yo digo, y le decía a mis alumnos en la universidad, Panamá es una Atenas sin Pericles. Tiene la posición geográfica, tiene los recursos, falta el estadista que vislumbre la patria grande, la patria que vaya más allá de los bolsillos de los interesados, ¿ah? La patria noble que recibe, como decía Pericles, no echa a nadie, pero reivindica a sus hijos, le da lo justo, ¿ah?
los que nacen y habitan en esta patria noble, esta rica tierra panameña, que abre sus brazos a tantos inmigrantes y no los hemos apedreado, eso es mentira, los hemos acogido, porque entendemos, somos pueblos tolerantes, pueblos solidarios. Panameño, no olvide jamás esa solidaridad, porque todos, casi todos, excepto los que llaman ahora, ¿cómo les dice? Los pueblos primitivos, yo hablo, los Junas, los Bribri, esos son los nativos de esta tierra y están marginados. Entonces, ¿quién reclama? La clase dominante que se impone, y piensa que la cultura es única y que solamente hay una expresión de la religión y una sola lengua. No, abramos nuestras conciencias para entender la diversidad de la humanidad. Así es, doctora. Algunos hoy se creen los hijos predilectos de Dios. Oiga, ¿y Dios era racista? Buena pregunta. Casualmente, doctora, para que yo sé que todo el mundo aquí ya me están abarrotando el chat de preguntas, lo cual nos hace muy felices porque comparten con nosotros la fascinación de haber podido tener la oportunidad de escucharle el día de hoy, doctora. Le mandan saludos desde Argentina, desde Madrid, desde Alemania, desde Francia, obviamente desde aquí en Panamá también. Nos pregunta a nuestro embajador desde Alemania, ¿qué opina que podemos hacer en Panamá para hacer entender que las llamadas razas y etnias son construcciones sociales que nos categorizan artificialmente y no verdaderas diferencias genéticas significativas? Yo pienso en la reeducación. A mí me parece que es importante estudiar paleoantropología, antropología cultural, es ir a Darwin nuevamente y a los neodarwinistas y analizar la parte fundamental, no ese darwinismo social de gente superior, como plantearon algunos teóricos que yo admiraba en un tiempo, que dicen que los africanos eran incapaces de crear filosofía, y hay una filosofía bantú, hay una filosofía Muntú, que es el hombre en unión con el universo, conocimientos que desconocemos. Es reeducar a la población. Las embajadas, como la embajada alemana en Panamá hace el Oktoberfest, debe explicar el origen de los teutones, las migraciones, cómo se conforma la nación alemana, cómo construyen un etos de superioridad mal concebido, pienso yo, pero de una gran humanidad, porque son maestros de la música, del arte, ¿verdad? Admiramos el espíritu de los teutones, pero la humanidad, el humanismo, el conocimiento científico, yo creo que ayuda a deconstruir parte de su grandeza y de lo que expoliaron del Congo belga y del genocidio. Tienen que explicar la distorsión de los paradigmas políticos errados, denunciar el fascismo, denunciar la intolerancia, denunciar el nazismo como una práctica innoble que no es parte del espíritu germánico, creadores de la música, del teatro, de esa gran musicalidad. ¿Cómo es compatible con esta atrocidad? Reeducar a los jóvenes. Tengo esperanza en los jóvenes, desde los niños debemos empezar, embajador, desde la infancia, a través de tantos medios de divulgación, mostrando las culturas, intercambiando las becas, las embajadas culturales. Cada embajada en cada país debe ser un símbolo de lo que es Alemania, en su organización, en su tecnología, en su historia, en la construcción de esa nación. Así es, doctora. Claro, ahora tratando un poco de poner en contexto la labor que estamos llevando adelante aquí desde la Cancillería, uno de los puntos importantísimos que estamos desarrollando dentro de la agenda de nuestra Cancillería está
la equidad racial y la inclusión social. En ese sentido, nosotros quisiéramos saber su opinión sobre cómo podríamos mejorar nuestros esfuerzos para asegurar que se dé en efecto una equidad racial y la inclusión social. Equidad racial. Sí. Bueno, yo pienso que soy socrática por mi formación en filosofía. Solo sé que nada sé, decía Sócrates. Es un punto de partida para, a través de estas conferencias, estos diálogos entre diplomáticos que llevan el mensaje de un estado a otro, a través de estos intercambios, podamos universalizar el conocimiento de nuestras culturas. Solamente con el conocimiento de quiénes somos, qué hacemos en las embajadas, que no son sitios diría yo, son sitios de divulgación cultural, de intercambio rico, de conexiones a través del arte, la música, el comercio, la cultura. La cultura une a los pueblos, el conocimiento del otro es importante. ¿Cómo se manifiestan los seres humanos a través de la cultura? Yo pienso que vamos a lograr equidad racial o equidad o respeto a las etnias, conociéndolas a través de políticas públicas claras, que el gobierno tome iniciativas, respete sus convenios, respete la equidad, como incorporando al gobierno miembros de todas las etnias. Por ejemplo, yo espero que las etnias estén representadas en el Parlamento, en las figuras públicas importantes, en las embajadas. Eso lo hizo Panamá durante el proceso torrijista, tengo que decirlo, hay historiadores que quieren negarlo, yo no lo puedo negar, trato de ser objetiva. Se exalta la cultura popular, no solamente la cultura concebida como refinamiento o la cultura de los europeizados que entienden a Bach y Beethoven y desprecian la salsa y desprecian el merengue. No, cada pueblo según su idiosincrasia tiene sus formas de expresión cultural. Eso es importante señalarlo, ¿eh? Hay que reeducarse. Tenemos que reeducarnos en esa valoración. Yo creo que el conocimiento, pienso que estoy en esto de la época del 19, ¿eh? Yo pienso que la ilustración hace a los hombres mejores y tratar de convenir en un nuevo contrato social. Eso es, Rousseau. Un nuevo contrato social, un nuevo paradigma. Oiga, estadistas, abran los ojos. Están allí para gobernar. Tú llegas al gobierno sin el voto de todos. No eres un monarca, no heredas el trono. ¿Por qué te quieres perpetuar? Hay la sucesión. ¿Ah? Yo pienso en la relevancia, en los relevos generacionales, en el gobierno, en la educación, en todos los ámbitos del saber. Estudiamos a Darwin, tenemos que repensarlo. ¿Qué? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde no? Pero aplica 4 fundamentos: el tronco común, la adaptación, la diversidad, la variación. Y si analizamos eso en las culturas y en los seres humanos, sabemos por qué hay chinos, por qué hay negros, por qué hay blancos que simplemente perdieron pigmentación, no son superiores a ti. Decía alguien, un antropólogo, no recuerdo cuál, oiga, nosotros somos adoradores del Dios blanco, ¿no? Haciéndole veña siempre. Rompa ese paradigma, mírelo con términos de igualdad, no de superioridad, de igualdad, equidad. Tráteme como igual, respeto a mi dignidad. Yo pienso que eso es fundamental. Educarlo desde la familia, en esos clubes cívicos, en la educación a las madres primerizas. Hay que llevarlas por un proceso de, ¿qué sería? Transculturación, no sé, educación.
El Estado tiene que tomar las riendas, él existe, para eso lo formamos, es el árbitro en el juego. No puede servir a los intereses de unos y los otros no. Mire Colombia, los grandes disturbios, ¿ah? Eso es producto de insatisfacciones de los pueblos que dicen hasta aquí. Y la Constitución dice, la soberanía emana del pueblo. No lo olvidemos, ¿ah? Ahí está, en la Carta Magna. Así es, doctora. Hablando un poquito ahora que mencionaba el tema de que debemos respetar nuestras convenciones y compromisos. ¿Tiene usted alguna opinión sobre las convenciones que ha presentado la Cancillería ante la Asamblea Nacional? Nosotros recientemente presentamos la Convención de los adultos mayores o personas mayores y la Convención contra la discriminación racial y otras formas de discriminación. Panamá ha suscrito estas convenciones, creo, pero se tienen que hacer vivas a través de los compromisos de los gobiernos de hacer cumplir los pactos que se suscriben, que eso le da seriedad al Estado. El Estado respeta sus compromisos desde afuera y desde adentro, ¿verdad? Se habla de repúblicas democráticas y hay exclusión, hay marginación. No se ve la representación, la participación equitativa. Tenemos que crear consensos, abrir el debate. La asamblea tiene que abrirse al público. No puede haber debates cerrados. ¿Quién? Son la voz del pueblo. Son la voz del pueblo. Y entonces, ¿a quién representan? ¿A quién representan? ¿Ah? Entonces, los pueblos se sienten desoídos, olvidados. Y el soberano es el pueblo. ¿Ah? Cuando los pueblos se levantan, ¿quién los contiene? Entonces el Estado es el árbitro, por eso se creó. Ahí hay un pacto político-social, no son unos y otros no, acuden a los pueblos para el voto, ¿ah? Demagógicamente, hipócritamente, ¿no? Y yo pienso que la Iglesia, en términos generales, tiene que jugar un rol más participativo. Cuando comulgan, tienen que haber hecho paz con Dios, ¿ah? Y desde el púlpito se debe predicar sobre esa equidad. El otro es tu hermano. Si tienes una disputa con tu hermano, no puedes acercarte al altar del Señor. Eso es ser cristiano. ¿No? Entonces, la iglesia, todas, tienen que jugar un rol, como dice, salir del ámbito del templo e ir al pueblo que clama, al pueblo que llora, al pueblo con hambre, a los niños que se acuestan sin comer, mientras yo bebo un vino fino y me como uno de esos manjares. ¿Cómo puedo hacerlo? Y he predicado humildad y caridad. No, no puede ser. Ante estas grandes necesidades de los pueblos, la iglesia tiene que ser partícipe de sus ovejas, de su grey, tiene que estar con ella, caminando estos pasos, entendiendo el sufrimiento de los pueblos. Es inconcebible lo que pasa en niños que mueren de hambre, niños que se acuestan sin comer y nosotros con las barrigas llenas. Tiene que haber un poco de acción. Se logra colectivamente, ¿ah? Y yo sé que no se puede soñar, se debe soñar, pero a veces construimos utopías y no tenemos pasos claros para construirlas en la realidad. Ahí está la frustración. Ahí está la frustración, sí, definitivo. Y como bien usted dice, nosotros tenemos que walk the talk o predicar con el ejemplo, definitivamente. Doctora, el tiempo es nuestro mayor enemigo, sobre todo cuando uno le está pasando tan bien, está aprendiendo tanto. Tenemos muchísimos comentarios que nos dicen qué bueno constatar en estas charlas cómo se cierra el círculo.
haciendo referencia a otros conversatorios que hemos tenido. Tuvimos un conversatorio casualmente sobre las costureras que fueron las que hicieron las primeras polleras y con ellas ganaron su libertad, y está haciendo alusión a que el movimiento de la pollera era para espantar. Es fascinante analogía que no sabíamos, por ejemplo, en ese momento no creo que nos los hayan compartido, pero seguimos aprendiendo. Dan gracias por su valiosísimo aporte en ese sentido. No le escuché lo último, a veces el audio se me pierde, ¿ah? Sí, la tecnología a veces nos juega en contra. Aquí siguen dando gracias por su aporte. Agradecen obviamente también a la academia por la oportunidad de tener esta opulenta presentación. Y bueno, siguen enviándole saludos de todas partes del mundo. Dice, en el tambor que nos pone a bailar a todos, nos reconocemos americanos y mulatos. Ay, qué lindo. Sí, claro que sí, doctora. Yo de verdad, en momentos como este, oportunidades como esta, con una presentación como la suya, en donde uno solamente quiere recostarse y escuchar para aprender, lamento no ser la mera espectadora, sino estar moderando. Y no puedo más que agradecerle la generosidad de su tiempo, su conocimiento, todo esto, cómo nos da tanto de usted y nos hace vibrar nuevamente, conociendo mucho más de lo que somos y hacia dónde queremos ir. A mí no me queda más pues que en nombre de nosotros pues nuevamente decirle que agradecemos. ¿Se puede hablar? Sí, claro que sí. ¿Cómo no, doctora? Agradecemos la oportunidad. A veces cuando vamos a hablar, estructuramos otra cosa muy así organizada, pero me decía una amiga, los espíritus de los ancestros te hablan. Déjate llevar por los ancestros. El espíritu nos obliga a decir lo que sentimos. Me parece que la educación es eso, es un compartir, es una reflexión permanente, es una construcción. Y me emociona mucho saber que me oían en Alemania y que por todo el mundo estaban atentos. Eso me dio una profunda emoción. Yo pensaba que estábamos en nuestra tertulia doméstica reflexionando sobre el mes de la etnia negra. Me ha dado un gran placer. Y estas palabras nacen del corazón, de la reflexión de tanto, y pienso que hay algo fundamental: estudiar. Hay que estudiar, hay que investigar. Eso nos permite conocernos mejor y conocer al otro y ser más humanos. Lo fundamental es ser más humanos. Creo que eso lo debemos tratar de preservar y rescatar, ¿sí? Así es, doctora. Aquí me están reclamando que también de Estados Unidos y de Canadá la están escuchando. Así que... Canadá, enhorabuena. Y Estados Unidos, ahí están mis hermanos y tantos amigos de la diáspora que se extiende hasta allá, ¿no? Claro que sí, doctora. Nosotros realmente estamos complacidos de haber contado con usted, como le decía anteriormente, y una vez más damos gracias a la academia por incorporar una voz más de mujer, y en este mes con especial intención en el marco de la jornada de reflexiones en torno al aniversario del mes de la etnia negra. Nuestros relatos, influencia y aportes de los afropanameños a la construcción del Estado Nacional pesan, son tarea pendiente, una asignatura que tenemos que darle el sitial que se merece para lograr una comprensión amplia, justa y reivindicativa de lo que somos como nación. Y como hemos dicho antes, hasta que alcancemos la equidad, vamos a seguir alzando nuestras voces. A todos nuestros compañeros de Cancillería e invitados especiales les recordamos nuestros hashtags: más mujeres, más país,
cuento mi historia y sí, todo esto nos indica simple y sencillamente que Panamá es un país de colores. Gracias. A usted, embajador Spence, le paso la palabra. Bueno. Yo, la verdad es que conociendo a mi amiga Ágata, la autora Ágata, hubiésemos podido quedarnos toda la tarde. Y no se cansa y siempre nos trae algo nuevo, siempre, con niveles de análisis siempre sorprendentes. Yo no voy a decir cuánto tiempo conozco a Ágata, pero en todo caso debo decir que siempre la admiré desde joven y este enfoque quizás es una de las pocas veces que aquí en la Cancillería, y se repite con ella, el enfoque es integral, es un enfoque antropológico. Yo no sé, ojalá ustedes pudiesen retomar el enfoque antropológico que ella hizo sobre riquísimo, con grandes aportes. Y yo decía, obviamente, aparte de agradecerte un fuerte abrazo desde aquí de Ágata por tu participación con nosotros, a la joven Marta Godón, que la estás conociendo ahora, Ágata, y que yo sabía por qué la había seleccionado. Si te das cuenta, es un valor extraordinario y que hay que ir formando, porque promete muchísimo. Y no solamente en términos de la etnia, sino en términos de el país y de la misma Cancillería como tal. Yo quiero desearles a todos buenas tardes, buenas noches, buenos días y gracias por estar con nosotros. Yo sería un pecado siquiera tratar de aportar otro elemento analítico. Ya después lo hago con la propia Ágata. Gracias a ustedes nuevamente y un abrazo, Ágata. Y gracias a ti. Gracias, Edgar. Un abrazo, amigo. Gracias.